Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es lunes de la quinta semana del tiempo ordinario. Lunes de la quinta semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos 1 al 7 y 9 al 13. En aquellos días el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allá el arca de la alianza del Señor desde Sión, la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos que se celebra el séptimo mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión, con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podían ni contar. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines, de tal modo que las alas de estos quedaron cubriendo el arca y las varas que servían para transportarla. Lo único que había en el arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés colocó ahí, cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. En cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo, y esto les impidió continuar oficiando porque la gloria del Señor había llenado su templo. Entonces Salomón exclamó: «El Señor dijo que habitaría en una espesa nube. Por eso, Señor, la casa que te he construido con magnificencia será tu morada». Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 131 y el responsorio es: «Levántate, Señor, y ven con el arca». Levántate, Señor, y ven con el arca. Que se hallaba en Éfrata, nos dijeron, de Jaar en los campos la encontramos. Entremos en la tienda del Señor, y a sus pies adorémoslo postrados. Levántate, Señor, ven a tu casa, ven con el arca, poderoso auxilio. Tus sacerdotes vístanse de gala, tus fieles jubilosos lancen gritos. Por amor a David, su servidor, no apartes la mirada de tu ungido. Levántate, Señor, y ven con el arca. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 6, versículos 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció, y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades y caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaban que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor.
Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. En esta lectura tenemos la inauguración del templo que finalmente Salomón le ha construido a Dios. Recordamos que fue David, el padre de Salomón, que primero tuvo la idea de construir ese templo, pues después de que David había traído la paz a su reino, conquistando a los pueblos vecinos y construido su propio palacio, se da cuenta de que el Señor, que le ha dado esa paz, lo ha consagrado rey de Israel, aún habita en una tienda. Y es ahí cuando David le dice al profeta Natán de sus intenciones de querer construirle un templo, pero Dios le dice que no será él quien se lo construya, sino su hijo Salomón. Así que después de 7 años de construcción, Salomón ahora inaugura este templo a Dios, trayendo el arca de la alianza de la tienda de la reunión ya al templo, que será la morada fija de Dios. En el capítulo 6 de este primer libro de Reyes se nos dan detalles de la construcción y adornación de este templo, y se mencionan estos querubines que están en la parte central, el lugar más sagrado dentro del templo, donde será puesta la alianza, que es símbolo de la presencia misma de Dios. Y después también se nos contará de otro símbolo también, que es un símbolo constante en el Antiguo Testamento, particularmente después de la salida de Egipto, cuando Dios los va acompañando a su pueblo hasta la tierra prometida. Y ese otro símbolo es la nube, símbolo de la presencia de Dios. Así que esta es la inauguración que se lleva a cabo más o menos 11 meses después de que se terminó la construcción. Y ahora Salomón, rey de Israel, reúne a los ancianos y jefes de Israel, que son los líderes dentro de su reinado. Dice: en aquellos días el rey Salomón convocó en Jerusalén a todos los ancianos y jefes de Israel para subir allá el arca de la alianza del Señor desde Sión, la ciudad de David. El otro nombre que también se le da a Jerusalén es Sión, que también lleva el nombre de la ciudad de David. Todos los israelitas se congregaron en torno al rey Salomón para la fiesta de los tabernáculos, que se celebra el 7º mes del año. Cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza. Podemos imaginar el arca como una caja que lleva 2 varas que atraviesan la caja, y en esas varas es de donde los sacerdotes la van cargando. Y dentro del arca, nos dirá la lectura, están las tabletas de piedra que Moisés puso ahí dentro, donde se encuentran los 10 mandamientos, que es símbolo de la alianza que Dios hizo con su pueblo de Israel, que Él será su Dios y que Israel será su pueblo. Dice: cuando llegaron los ancianos de Israel, unos sacerdotes cargaron el arca de la alianza, y otros, junto con los levitas, llevaron la tienda de la reunión con todos los objetos sagrados que en ella había. El rey Salomón y toda la comunidad de Israel inmolaron frente al arca ovejas y bueyes en tal número que no se podía ni contar. Para poder apreciar esta imagen, dice que no se podían contar el número de ofrendas de bueyes y ovejas. Y aunque quizás para algunos esa imagen les puede crear un shock, ¿no? Pues el sacrificio de ovejas y bueyes implica el correr de sangre, y la sangre es donde se encuentra la vida, ¿no? Así que ya podemos imaginar el río de sangre que corría con todos estos sacrificios de ovejas y bueyes que se ofrecían en honor y glorificación a Dios. Que la sangre de estos animales ofrecidos a Dios, pues corría por ese lugar. Así que
a pesar de que lo que se nos describe es algo muy solemne, pues también es algo marcado por la sangre que corría de estos animales que fueron ofrecidos. Llevaron el arca de la alianza del Señor hasta su lugar en el santuario, el lugar santísimo, el lugar más sagrado dentro del templo, y la colocaron bajo las figuras de los querubines. Según se nos describe, estos querubines eran grandes, con alas impresionantes que tocaban, dos alas, una de cada un querubín, tocaban las orillas de las paredes y las otras tocaban en punta una del otro. Y estas son las alas que cubrían el arca de la alianza junto con las varas que eran utilizadas como soporte para cargar el arca. Así que los querubines cubrían el arca, y después el templo mismo tenía una cortina que separaba la vista del resto del lugar sagrado. Cuando Jesús es crucificado, se nos dice de que esa cortina se rompe en dos y queda al descubierto el Santo de Santos, lo cual nos dice que ya Dios ya no habita en un lugar fijo, sino en los corazones, en las almas de los discípulos, de la comunidad que ahora se congrega en torno a Cristo, ¿no? Así que en Cristo, esto que hoy celebramos o se inaugura en esta primera lectura de Primera de Reyes, pues pasa del lugar fijo dentro del templo a los corazones, a las vidas de la comunidad de aquellos que se identifican con la visión del reino en Jesucristo. Nos dice ahora la lectura el contenido dentro del arca. Dice: lo único que había en el arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés colocó ahí cuando el Señor estableció la alianza con los israelitas a su salida de Egipto. Y ahora viene el otro símbolo de la presencia de Dios manifestado en la nube que cubre este lugar. Dice: en cuanto los sacerdotes salieron de aquel sitio sagrado, una nube llenó el templo. Y esto les impidió continuar oficiando porque la gloria del Señor había llenado su templo. Esta nube, pues también es símbolo de la presencia misma de Dios. Recordamos que en los 40 años desde que Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, lo que los va acompañando es este pilar de la nube por el día y el pilar de fuego por la noche, ¿no? Dice: entonces Salomón exclamó: el Señor dijo que habitaría en una espesa nube. Por eso, Señor, la casa que te he construido con magnificencia será tu morada. Aún hoy expresamos, la comunidad religiosa expresa la grandeza de Dios, la fe en Dios, pues en las maravillas de iglesias y templos que construimos en honor a Dios, ¿no? Y esto es algo de admirar. Históricamente, dentro de nuestra Iglesia Católica tenemos iglesias bellísimas, templos bellísimos que expresan en esa arquitectura, en ese arte, en esos ventanales, la grandeza de Dios. Y por esa parte, pues hay que admirar la imaginación humana, también la devoción del ser humano por querer manifestar y expresar la grandeza de Dios en esas estructuras. Pero también aquí entra algo muy tentador, ¿no? De querer reducir a Dios a una estructura, o de querer encerrar a Dios en un templo, en una iglesia, ¿no? Y siempre esta es una tentación del ser humano por querer encerrar y controlar tanto a Dios como el acceso a Dios, ¿no? Y esto es algo que en Jesús, pues, nos queda bien claro, puesto que si confesamos de que Jesús es la manifestación, la encarnación de Dios mismo, y cómo Jesús
manifiesta la cercanía de Dios, particularmente aquellos que no cuentan para nada en la sociedad, aquellos que la sociedad rechaza, aquellos que son invisibles para la sociedad, pues ahí también se manifiesta cómo Dios no se deja definir, no se deja encerrar, no se deja manipular por el ser humano, lo cual, repito, es una gran tentación nuestra al querer o pretender decir que Dios solamente se encuentra en el templo, en la iglesia, ¿no? Sí, Dios se encuentra ahí, pero no nomás ahí. Dios se mueve por donde Dios quiere moverse, ¿no? Y no hay que dejarnos llevar por esa pretensión de que podemos controlar dónde Dios está y dónde Dios no está. ¿Quién tiene acceso a Dios y quién no tiene acceso a Dios? También lo que ya mencioné antes, ¿no? Recordando la escena de cuando Jesús en la cruz muere, y nos dicen los evangelios que después de la muerte de Jesús, entonces la cortina que separa la alianza, que separaba la alianza del resto del templo, pues se rompe en dos y queda al descubierto. Y esa acción pues simboliza para nosotros de que ya Dios no habita solamente en el templo, sino que esa presencia de Dios se mueve ahora a los corazones, a las vidas, a la comunidad que se funda, que se crea en torno a Cristo. Hay una acción que hacemos muchas veces cuando estamos preocupados, ansiosos, y alguien nos dice: detente, ponte en silencio, respira profundamente. Y esa acción de respirar profundamente, si la vemos en torno a lo que Dios lleva a cabo en Jesucristo, que sale del templo para estar en los corazones, en las vidas de sus discípulos, de sus hijos e hijas, de la comunidad misma congregada en torno a Cristo, ¿no? Pues esa acción de respirar profundamente es permitir y dejar de que Dios lo inunde todo, lo cubra todo. Si hacemos conciencia de que la misma palabra que el Antiguo Testamento utiliza para hablar acerca del Espíritu de Dios, que es Ruah, es la misma palabra que utiliza para hablar del aire mismo. Así que respirar profundamente es dejarnos invadir por la presencia de Dios, particularmente cuando nos encontramos perturbados, ansiosos, nerviosos, o quizás confusos, o quizás simplemente inundados por la situación de la vida, ¿no? De detenernos, ponernos en silencio, respirar profundamente para que Dios nos ayude no solamente a adquirir la paz en medio de la turbulencia de la vida, en medio de las dificultades, sino también para que nos ayude a tener calma y poder ver las cosas claras. Porque cuando uno se deja guiar por el Espíritu de Dios, entonces podemos tener la posibilidad y oportunidad de poder entender, de poder percibir, de poder discernir dónde y cómo Dios se hace presente y a qué nos llama. Para el que vive de la fe, para el que vive de la confianza en Dios, del Espíritu de Dios, entonces esto debe de ser algo constante, ¿no? En cómo discernimos la presencia de Dios y cómo después nos preguntamos: ¿hacia dónde, Señor, tú nos llamas ahora en este momento? Particularmente momentos claves, momentos difíciles, momentos en los cuales tomamos decisiones que marcarán cómo nuestras vidas prosiguen desde ese momento, desde esa situación, ¿no? Pues eso lo encontramos también en este símbolo de que cuando Jesús muere en la cruz, ¿no?, y se rompe esa cortina del templo, ya Dios no habita simplemente en un lugar fijo. Dios siempre ha actuado como Dios quiere y como Dios desea actuar y como Dios se quiera mover, ¿no? Somos nosotros que a veces pretendemos
querer meter a Dios en un lugar, en una cajita. Por más sagrado que sea ese templo, esa iglesia, Dios no simplemente habita ahí y en toda su creación. Y particularmente en la presencia de sus hijos e hijas, reunidos en torno a Cristo, su Hijo amado, quien nos llama para que ser morada del Dios entre nosotros, del Emmanuel, del Dios que se dignó tomar nuestra humanidad, nuestra fragilidad, nuestra vulnerabilidad, y en esa encarnación manifestar la profundidad de su amor por nosotros, para que así también nosotros manifestáramos la grandeza de su gloria en nuestras vidas quebrantadas, en nuestras vidas quizás débiles, pero fortalecidas por el Espíritu de Dios, capaces de hacer grandes cosas. Bueno, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es un Evangelio de transición. En este capítulo 6 de Marcos, Jesús visita a su pueblo de Nazaret, donde es rechazado. Después, en la mitad de este capítulo 6, tenemos también como Jesús va siendo buscado y seguido por la gente, particularmente la gente que tiene necesidad de sanación, y le llevan a los enfermos. Y después tenemos esta bella escena de Jesús multiplicando los panes y alimentando a más de 5,000 personas. Y es después de esta escena cuando Jesús despide a sus discípulos para que se adelanten a él y vayan a Betsaida, mientras él despide a la gente, que se lleva a cabo ese encuentro de Jesús caminando sobre el agua cuando él se dirige hacia ellos, ¿no? Y los discípulos se espantan pensando que es un espanto, y Jesús calma las aguas. Pero aunque Jesús les dijo que se adelantaran a él para que fueran a Betsaida, que es un pueblo que está a la orilla del lago de Galilea, pues parece que el viento los empuja hacia el sur, aún hacia el sur de Cafarnaúm, y llegan finalmente a Genesaret, y es ahí donde empieza este evangelio de hoy. Y este evangelio es un tipo de resumen de lo que Jesús viene haciendo, ¿no? Y se enfoca en la actividad de sanación de Jesús. Sí que es después de esa multiplicación de los panes y esta experiencia de Jesús caminando sobre el agua, y parece que el aire los empujó más hacia el sur, y que llegan y desembarcan en esta región de Genesaret. Genesaret, históricamente, según nos dicen los comentaristas, es un estrecho largo de unas 3 millas, unos 5 kilómetros, y de 1,5 millas a unos 2 kilómetros de ancho, que era reconocido por ser una tierra muy fértil, que todo cuanto se plantaba daba buenos frutos. Aún leía una historia curiosa que dice que en tiempos de fiestas en Jerusalén no se permitían la venta de los frutos que venían de Genesaret, porque temían de que la gente fuera solamente a Jerusalén para probar la riqueza de los frutos que salían de Genesaret. Así que Genesaret era conocido por ser una tierra fértil, que todo cuanto se plantaba crecía y daba buenos frutos. Y es ahí donde Jesús llega con sus discípulos, y en cuanto llega, la gente lo reconoce, y lo primero que hacen es traerle a sus enfermos, ¿no? Así que parece que la popularidad de Jesús se enfoca en sus obras, en sus milagros, en la expulsión de demonios, ¿no? Y esto pues trae algunas dificultades, porque para Jesús lo que más le importa es de que la gente escuche, entienda, asimile el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el tema central de su proclamación, de su Evangelio? Es de que en él el reino de Dios, el reinado de Dios se está inaugurando, ¿no?
y que la expulsión de demonios, las sanaciones, los milagros son una manifestación de esa realidad. Es una prueba de la realidad que se está llevando a cabo en Jesucristo, de la inauguración del reino. Así que en este evangelio que hace un resumen de la actividad de Jesús, parece que la gente lo busca más por los milagros, por las sanaciones. Y esto no se puede despreciar, diciendo, más iban detrás de él por el milagrito, ¿no? Lo cual a veces también hoy en día se puede ver esto, ¿no? De que la gente va detrás de Dios por las necesidades que son reales, que son concretas y que son, pues, parte de la experiencia de los hijos e hijas de Dios. Pero reducir a Dios, reducir a Jesús a solamente a los milagros es distorsionar la totalidad de la persona de Jesús. Y también reducir a Dios y a Jesús simplemente a nuestras necesidades, pues también es distorsionar el significado de lo que es la religión, que es la expresión de nuestra fe, de nuestra confianza en Dios, ¿no? Y la pregunta que para mí siempre me nace es esta, ¿no? ¿Qué es lo que yo busco cuando voy en busca de Dios o de Jesús? ¿Qué es lo que busco? ¿Simplemente mis intereses, por más reales, por más concretos, por más urgentes que sean? ¿O también tengo interés en lo que Dios, en Jesucristo, quiere ofrecerme, la visión del reino? Porque a últimas, esto es lo que Dios quiere para con nosotros, de que nos identifiquemos con lo que Dios está haciendo en Jesucristo, manifestando su reino, que en Él se inaugura. Dice el Evangelio: en aquel tiempo, Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. También el lago de Galilea, también en algunas partes es llamado el lago de Genesaret, ¿no? Y en algunos mapas antiguos del tiempo de Jesús verán que el lago de Galilea también es nombrado lago de Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció, y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. Aquí podemos imaginar, ¿no?, la cantidad de gente que venía en busca de él trayendo a sus enfermos. La necesidad era grande y la necesidad es urgente para aquellos que están sufriendo, ¿no? Así que hemos de admirarnos de que cuando la gente se entera de que Jesús se encuentra en su región, pues lo primero que buscan es que sane a su familia, a aquellos que se encuentran enfermos dentro de la comunidad, aquellos que no tienen otra más que refugiarse en la misericordia y compasión de Dios. A donde quiera que llegaba, dice el Evangelio, en los poblados, ciudades y caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaban que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto, y cuantos lo tocaban quedaban curados. Ha de haber sido impresionante esta imagen, ¿no? Jesús cruzando los caminos de entradas y salidas de pueblos y caseríos, y la gente que le ponía a sus enfermos en el camino y que le permitieran solamente tocar su ropa. Aquí entra esta noción del contacto, el contacto humano. Se nos dice de que si una criatura recién nacida no tiene el contacto humano, que si esa criatura no siente el calor, el tacto, o no escucha el sonido de amor, de cariño, de alguien que quiera a esa criatura, pues si esa criatura no recibe esto, esa criatura muere, ¿no? Así que el contacto, el tacto humano es importante, porque no solamente se comunica de que estoy contigo, sino también se comunica el cariño, ¿no? Y no es cualquier tacto, no es cualquier tocar, es el saber expresar el cariño, el amor, es saber expresar de que estoy contigo. Y también palpamos cuando alguien
nos toca con falsedad, cuando alguien nos toca sin interés o indiferencia, ¿no? Así que no simplemente es el acto físico de tocar, sino es poner toda nuestra presencia en la forma que hablamos, en la forma que escuchamos, en la forma que estamos presente, ya sea con la vista, con el oído y también con el tacto físico, el tacto humano hacia la otra persona, que puede ser también instrumento de sanación, ¿no? Y aquí podemos imaginar cómo esta escena que nos describe el evangelista Marcos, pues, que tan solo tocando la ropa de Jesús, la gente quedaba sanada, y tan grande era la fe de ellos al acercarse a Jesús de esta manera. Pero nuevamente la pregunta que resalta en esto, ¿no? ¿Era solamente por la sanación? Aunque era urgente, era real y concreta. ¿Es todo lo que buscaban? ¿Tenían interés en lo que Jesús les enseñaba? ¿O simplemente venían buscando el milagrito, ¿no? Y esa pregunta también nosotros la tenemos que responder. ¿Tengo yo interés en lo que Dios en Jesucristo me ofrece? ¿O simplemente voy en busca por lo mío? Por lo que yo tengo interés, por lo que yo tengo de necesidad. Y por encima de esto, deseo escuchar, deseo recibir, deseo identificarme con lo que Dios en Jesucristo me revela. Y es una pregunta que todos tenemos que responder. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.